¿Alguna vez te has sentido aplastado por el peso de las expectativas ajenas, por la carrera incesante hacia un estatus que parece siempre fuera de alcance, por una montaña de bienes materiales que prometen felicidad, pero entregan solo un vacío sofisticado? ¿Y si te dijera que hace más de 2 milenios, un hombre se atrevió a escupir en la cara de todas estas convenciones, encontrando una forma radical de libertad y paz interior precisamente al rechazarlas? Hoy, te invito a abrir la mente y el corazón a la filosofía desconcertante, pero profundamente liberadora, de Diógenes de Sinope, el cínico. Un filósofo que no solo pensó, sino que vivió su verdad de forma tan cruda y auténtica que hasta hoy nos provoca e inspira. Prepárate para un viaje que puede sacudir tus convicciones más arraigadas y, quién sabe, despertar en ti el anhelo por una vida con menos artificios y más esencia. Este no es solo un video sobre historia de la filosofía, es una invitación a la introspección, un espejo para tu propia búsqueda de significado en un mundo que a menudo parece haber perdido el rumbo. Te prometo no respuestas fáciles, sino reflexiones que tienen el poder de transformar. Antes de sumergirnos en esta figura singular, te pido que verifiques si estás suscrito al canal. Es un gesto simple, pero que nos ayuda a continuar trayendo contenidos como este, hechos para nutrir el alma y expandir la conciencia. Capítulo 1. El grito silencioso por autenticidad en la Atenas antigua. Imagina la Atenas del siglo IV a.C., un crisol cultural, cuna de la democracia, de la filosofía de Platón y Aristóteles, un lugar de gran efervescencia intelectual y artística, pero, bajo el barniz dorado del desarrollo, pulsaba una inquietud, una creciente desconexión entre el discurso y la práctica, entre los ideales elevados y la realidad a menudo mezquina de la vida cotidiana. Era un mundo donde la reputación, la riqueza y el poder comenzaban a ensombrecer la búsqueda genuina de la virtud, el arete tan apreciado por los griegos. En este escenario de contrastes, donde la sofisticación intelectual a veces enmascaraba un profundo vacío existencial, surge la figura de Diógenes. Él no vino para construir sistemas filosóficos complejos ni para debatir en salones elegantes. Vino para vivir de forma ostensible y provocadora una alternativa radical. El dolor que el cinismo de Diógenes vino a confrontar era el dolor de la inautenticidad, de la hipocresía social que veía florecer a su alrededor. Él percibía a hombres preocupados por seguir normas, por acumular posesiones, por agradar a los demás, pero que se olvidaban de cultivarse a sí mismos, de cuestionar el verdadero valor de sus anhelos. Era el materialismo incipiente, la valorización de lo superfluo en detrimento de lo esencial, la pérdida de la simplicidad y de la conexión con la naturaleza, tanto la naturaleza externa como la propia naturaleza humana. Diógenes, con su vida despojada y sus palabras afiladas, era un grito contra esta conformidad anestesiante. Era la personificación de la pregunta incómoda: ¿estamos viviendo de verdad o solo representando un papel que nos fue impuesto? Su filosofía no nació del azar, sino de una profunda observación de la condición humana y de un coraje raro de señalar las heridas de la sociedad, aunque eso significara ser ridiculizado o marginado. Percibió que la búsqueda incesante de reconocimiento externo y de placeres efímeros era una trampa que aprisionaba el espíritu humano, y la libertad, para él, comenzaba justamente en reconocer y rechazar esas cadenas. Si esta reflexión inicial sobre la búsqueda de una vida más genuina ya ha tocado algo en ti, si el coraje de Diógenes al desafiar el statu quo ya te inspira, deja tu like. Es una señal de que estamos en el camino correcto juntos, en esta exploración. Capítulo 2. Las raíces de la rebeldía filosófica, de Antístenes al barril. La filosofía cínica, de la cual Diógenes se convirtió en el más célebre exponente, no surgió del vacío. Sus raíces se hunden en las enseñanzas de Sócrates, filtradas y radicalizadas por Antístenes, otro discípulo del gran maestro ateniense. Antístenes, impresionado con la autosuficiencia y el desapego de Sócrates en relación con los bienes materiales y las opiniones ajenas, llevó estos principios a un nuevo nivel. Él defendía que la virtud es el único bien y que ella es suficiente para la felicidad.
Todo lo demás, riqueza, salud, placer, reputación, sería indiferente. Diógenes, quien, según algunas tradiciones, habría sido alumno de Antístenes, llevó esta filosofía a sus últimas consecuencias, transformándola no solo en un conjunto de ideas, sino en un modo de vida radical y performático. Pero ¿por qué el barril? ¿Por qué la elección deliberada por una vida de pobreza extrema, de desprecio por las convenciones sociales más básicas, como vivienda, vestimenta e incluso higiene, según algunos relatos? El barril, o pitos, una gran vasija de cerámica usada para almacenar vino o granos, se convirtió en el símbolo máximo de su filosofía. No era solo una excentricidad, sino una declaración poderosa. Al vivir en un barril, Diógenes demostraba de forma visceral su desprecio por lo superfluo, su autosuficiencia, autarquía y su libertad en relación con las necesidades creadas artificialmente por la sociedad. Era una forma de decir: necesito muy poco para vivir, y en ese poco encuentro toda la libertad que ustedes, con sus palacios y posesiones, jamás conocerán. Su búsqueda de la virtud pasaba por el asquesis, un riguroso entrenamiento físico y mental para fortalecer el carácter, soportar dificultades y reducir al mínimo las necesidades. Se exponía al frío y al calor, mendigaba el alimento, todo para mostrar que el ser humano puede vivir con mucho menos de lo que imagina y que la verdadera riqueza no está en el tener, sino en el ser. Sus actos chocantes, como orinar o masturbarse en público, según algunas anécdotas, no eran meros desvaríos, sino provocaciones calculadas, destinadas a impactar la complacencia de la sociedad y a forzar a las personas a cuestionar sus propias nociones de decencia, vergüenza y naturalidad. Para Diógenes, muchos de los comportamientos considerados civilizados eran, en verdad, antinaturales e hipócritas. Él buscaba vivir de acuerdo con la naturaleza, de forma simple y despojada, como los perros. De ahí el término cínico, derivado del griego kínikos, semejante a un perro. Los perros son desvergonzados, viven el presente, son leales a su naturaleza. Era esa la honestidad brutal que Diógenes admiraba y buscaba encarnar. Capítulo 3. La linterna en la oscuridad. Encontrando un hombre honesto en sí mismo. Una de las imágenes más icónicas y duraderas asociadas a Diógenes es la de verlo deambulando por las calles de Atenas a plena luz del día, cargando una linterna encendida. Cuando se le preguntaba qué hacía, su respuesta era cortante y emblemática. Busco un hombre. A veces complementaba: busco un hombre honesto. Esta búsqueda, aparentemente infructuosa, no estaba dirigida solo a los otros, sino que resonaba como un profundo llamado al autoexamen. Diógenes no estaba solo criticando la hipocresía ajena, estaba fundamentalmente invitándonos a encender nuestra propia linterna interior y a emprender el difícil pero esencial viaje de encontrar la honestidad dentro de nosotros mismos. ¿Qué significaba ser un hombre honesto para Diógenes? Ciertamente no se resumía a no mentir o a no robar. En el sentido convencional, iba mucho más allá. Significaba vivir en absoluta consonancia con la propia naturaleza y con la razón, despojado de vanidades, de pretensiones sociales, de miedos infundados y de deseos artificiales. Era ser auténtico hasta los huesos, sin las máscaras que la sociedad nos impone y que con el tiempo acabamos por internalizar como nuestro propio rostro. Carl Jung, siglos después, hablaría sobre la persona, la máscara social que adoptamos para adecuarnos al pinto mundo, y la sombra, los aspectos de nosotros mismos que reprimimos. Diógenes, a su manera, ya nos alertaba sobre los peligros de identificarnos excesivamente con esa persona al punto de perder contacto con nuestro yo más verdadero. Este capítulo es, por lo tanto, una invitación al despertar. La linterna de Diógenes simboliza la luz de la conciencia, de la introspección crítica. ¿Cuántas veces actuamos no por convicción propia, sino para agradar, para ser aceptados, para evitar el conflicto o el juicio? ¿Cuántas veces silenciamos nuestra voz interior en nombre de una supuesta prudencia o conveniencia? La honestidad que Diógenes buscaba
comienza con el coraje de hacerse estas preguntas a sí mismo, sin rodeos, sin autoengaño. Implica reconocer nuestras propias contradicciones, nuestras debilidades, pero también nuestra fuerza intrínseca, nuestra capacidad de vivir con más simplicidad y propósito. Liberarse de las máscaras es un acto de profunda valentía, pues implica mostrarse vulnerable, desafiar expectativas, pero es en ese desnudamiento, en esa honestidad brutal consigo mismo, donde reside la semilla de la verdadera libertad y de la paz interior. La filosofía cínica nos enseña que, antes de buscar la honestidad en el mundo, necesitamos cultivarla en nuestro propio jardín. ¿Y tú? ¿Alguna vez te has sorprendido usando máscaras para navegar por la vida? ¿Cuál es tu mayor dificultad para ser completamente honesto contigo mismo y con los demás en relación con tus verdaderos sentimientos y necesidades? Comparte tus reflexiones en los comentarios. Este es un espacio seguro para explorar juntos estas cuestiones tan humanas y esenciales. Tu experiencia puede iluminar el camino de otros. Capítulo 4. Vivir con propósito y desapego. La actualidad chocante del cinismo. Las anécdotas sobre Diógenes son innumerables, y cada una de ellas carga una chispa de su filosofía incendiaria. Quizás la más famosa sea su encuentro con Alejandro Magno, el conquistador más poderoso del mundo. Al encontrar a Diógenes descansando al sol, le ofreció cumplirle cualquier deseo. La respuesta de Diógenes fue desconcertante en su simplicidad y audacia. «Apártate de mi sol». En esta breve interacción reside una poderosa lección sobre desapego, autosuficiencia y la verdadera medida de la riqueza. Mientras Alejandro poseía el mundo, Diógenes se poseía a sí mismo, y eso le bastaba. No se dejó impresionar por el poder o la gloria mundana, demostrando que la verdadera libertad reside en no desear aquello que los otros tanto codician. Como esta actitud, que puede parecer extrema o incluso arrogante para algunos, resuena en nuestro siglo XXI, una era marcada por la ostentación en las redes sociales, por el consumismo desenfrenado y por la búsqueda incesante de validación externa. La actualidad del cinismo de Diógenes es, de hecho, chocante. En un mundo que nos bombardea con mensajes de que necesitamos más cosas, más dinero, más seguidores, más experiencias exóticas para ser felices, la simplicidad radical de Diógenes surge como un antídoto potente. Su filosofía nos invita a cuestionar: ¿qué tiene realmente valor? ¿Qué necesitamos realmente para una vida significativa? El desprecio cínico por la riqueza y el poder no es un llamado a la miseria, sino una invitación a redefinir lo que significa prosperidad. Para Diógenes, la verdadera prosperidad estaba en la libertad interior, en la capacidad de encontrar contentamiento con poco, en la ausencia de miedo y de ansiedad en relación con el futuro. Esta perspectiva encuentra ecos en el movimiento minimalista contemporáneo, que predica la reducción del exceso de bienes materiales como forma de alcanzar más libertad, tiempo y claridad mental. Vivir con propósito para Diógenes significaba vivir de acuerdo con la naturaleza y la razón, cultivando la virtud. Esto implicaba enfocarse en lo que está bajo nuestro control, nuestros pensamientos, nuestros juicios, nuestras acciones, y ser indiferente a lo que no está. Una lección que sería central también para los estoicos, como Séneca y Epicteto, que vieron en el cinismo una especie de atajo hacia la virtud. La crítica social implícita en los actos de Diógenes también permanece increíblemente relevante. Al ridiculizar las costumbres y las hipocresías de su tiempo, nos obliga a mirar críticamente nuestras propias convenciones sociales, a menudo vacías de significado. Capítulo 5. La liberación de las cadenas invisibles. El legado. Cínico para la paz interior. Gran parte de nuestro sufrimiento emocional, si nos detenemos a analizar profundamente, no surge de los eventos en sí, sino de nuestra interpretación sobre ellos, de nuestra resistencia a lo que es, y principalmente de nuestra dependencia de la aprobación y el reconocimiento externos. Vivimos encadenados por hilos invisibles, el miedo al juicio ajeno, el ansia de pertenencia a cualquier costo, la creencia de que nuestra felicidad depende de factores que están fuera de nuestro control.
el amor de alguien, el éxito profesional, la posesión de determinados bienes. Diógenes, con su filosofía vivida en el extremo, nos ofrece un camino radical para la liberación de estas cadenas. El legado cínico para la paz interior reside fundamentalmente en el cultivo de la autosuficiencia emocional, autarquía, y del autorrespeto inquebrantable. Cuando Diógenes afirmaba que el hombre sabio es autosuficiente, no se refería solo a la capacidad de proveer las propias necesidades materiales básicas con el mínimo posible, sino sobre todo a la capacidad de encontrar contentamiento y validación dentro de sí mismo. Él nos enseña que la verdadera libertad no es tener todo lo que se quiere, sino no querer nada que no se pueda obtener por sí mismo, o que nos torne esclavos de deseos externos. Esto implica un profundo trabajo de descondicionamiento. Fuimos enseñados a buscar la felicidad fuera, en el aplauso, en el elogio, en la adquisición. Diógenes nos invita a invertir esta lógica, a encontrar un centro gravitacional interno tan fuerte que las tormentas externas no consigan sacudirnos. ¿Cómo aplicar esto en nuestras vidas, tan inmersas en interdependencia social y en sistemas que valoran la opinión pública? No se trata de convertirse en un ermitaño o de despreciar todas las relaciones humanas, sino de cultivar un núcleo de autoestima y autoaceptación que no dependa de la aprobación constante. Significa aprender a decir no cuando sea necesario, a defender nuestros valores aunque eso genere incomodidad, a no compararnos incesantemente con los otros. Schopenhauer, haciendo eco de un sentimiento cínico, notó que gran parte de nuestra infelicidad proviene de la preocupación excesiva por la opinión ajena. Diógenes ya había diagnosticado esto y propuesto la cura, la indiferencia calculada en relación con lo que no es esencial para la virtud y la paz de espíritu. Desarrollar esta piel gruesa, filosófica, esta capacidad de no dejarse afectar por críticas infundadas o por elogios vacíos, es un paso crucial para la liberación de las cadenas invisibles que nos aprisionan en ciclos de ansiedad e insatisfacción. Si la idea de fortalecer tu autosuficiencia emocional y tu autorrespeto, inspirada por el coraje de Diógenes, resuena con tu búsqueda de paz interior, demuestra tu apoyo con un like. Es un incentivo para continuar explorando juntos estos caminos de liberación. Capítulo 6. De la provocación a la serenidad. Encontrando equilibrio. En la filosofía de Diógenes. La figura de Diógenes con sus provocaciones y su estilo de vida extremo puede inicialmente impactar e incluso causar repulsión. Muchos pueden preguntarse, ¿es realmente necesario vivir en un barril, despreciar todas las convenciones y confrontar a la sociedad de forma tan agresiva para encontrar la sabiduría o la paz? Es crucial entender que el cinismo de Diógenes, aunque radical en su expresión, no es una invitación al caos, a la misantropía o al nihilismo destructivo. Por el contrario, detrás de la fachada áspera y de la crítica social mordaz reside una profunda búsqueda de una forma de serenidad auténtica, una tranquilidad de espíritu, ataraxia, que nace de la virtud vivida y de la liberación de las necesidades artificiales. Su filosofía es un llamado a la parresia, el habla franca, el coraje de decir la verdad, aunque sea incómoda, primeramente a sí mismo y después al mundo. Pero esta franqueza no busca solo impactar por impactar, tiene un propósito terapéutico: exponer las falsedades y las ilusiones que nos impiden vivir una vida plena y virtuosa. Nietzsche, que admiraba la fuerza de los cínicos, veía en ellos una honestidad rara. Sin embargo, ¿cómo podemos integrar esta sabiduría ancestral de forma equilibrada y constructiva en nuestras vidas contemporáneas sin necesariamente adoptar los aspectos más performáticos y extremos de Diógenes? La clave está en extraer la esencia de sus enseñanzas, el valor de la simplicidad voluntaria, la importancia del autoconocimiento sin concesiones, la práctica del desapego en relación con resultados y posesiones, y el coraje de cuestionar las normas sociales en vez de seguirlas ciegamente. No necesitamos vivir en un barril, pero podemos, sí, cuestionar nuestro consumismo. No necesitamos insultar a las personas en plaza pública,
mas podemos aprender a ser más asertivos y honestos en nuestras comunicaciones, expresando nuestras necesidades y límites con respeto, pero con firmeza. La serenidad que el cinismo puede ofrecernos proviene de la comprensión de que la verdadera felicidad no reside en acumular placeres o evitar dolores a toda costa, como predicaban los epicúreos, por ejemplo, sino en cultivar un carácter fuerte, virtuoso y resiliente, capaz de enfrentar las vicisitudes de la vida con ecuanimidad. Se trata de aprender a distinguir lo que es esencial de lo que es superfluo, enfocando nuestra energía en el cultivo de nuestra ciudadanía del mundo. Cosmopolitismo. Como Diógenes se autoproclamaba, sintiéndose en casa en cualquier lugar porque su patria era la virtud. Encontrar ese equilibrio es un desafío personal, un viaje de constante discernimiento, pero las provocaciones de Diógenes sirven como un faro, iluminando los excesos y las ilusiones que pueden desviarnos del camino de una vida verdaderamente significativa y serena. ¿Qué aspecto de la filosofía de Diógenes te desafía más o te inspira a buscar un nuevo equilibrio en tu vida? ¿Existe alguna convención moderna que sientes que Diógenes criticaría duramente hoy? Comparte tu visión en los comentarios abajo. Tu perspectiva es increíblemente valiosa para enriquecer nuestra comunidad de buscadores. Diógenes, el cínico, un nombre que resuena a través de los siglos, no tanto por tratados filosóficos complejos, sino por la fuerza bruta de su ejemplo, por el coraje de vivir su filosofía en plaza pública bajo el sol abrasador de la antigua Grecia. Él fue, en esencia, una performance viva de la búsqueda incesante de la verdad, una interrogación ambulante sobre el sentido de la existencia. Su linterna no buscaba solo un hombre honesto, sino que nos incitaba a encender nuestra propia luz interior, a cuestionar las sombras de la hipocresía, del materialismo y de la conformidad que, aún hoy, amenazan con oscurecer nuestro viaje. Revisitamos su crítica a la superficialidad, su defensa de la autosuficiencia, su llamado a la honestidad radical consigo mismo y su búsqueda de una vida de acuerdo con la naturaleza. Vimos que detrás de sus actos más chocantes había una profunda aspiración a la libertad, no una libertad para hacer lo que se quiere, sino una libertad de no necesitar lo que la sociedad impone como deseable. Es una libertad que nace del desapego, de la virtud y de un profundo autorrespeto. Las lecciones de Diógenes, aunque proferidas hace más de 2 milenios, permanecen desconcertantemente actuales. Ellas nos desafían a examinar nuestras propias vidas. ¿Estamos viviendo de acuerdo con nuestros valores más profundos o somos prisioneros de convenciones que ya no nos sirven? ¿Estamos buscando la felicidad en cosas externas o cultivando la riqueza interior que nadie puede quitarnos? Que la figura audaz y a veces incómoda de Diógenes no sea solo un objeto de curiosidad histórica, sino un catalizador para nuestra propia transformación. Que su coraje nos inspire a cuestionar más, a simplificar donde sea posible y a buscar, sobre todo, una vida más auténtica, más consciente y, en última instancia, más serena y con propósito. La verdadera sabiduría, como él nos mostró, a menudo reside en desaprender, en liberarse, para luego redescubrir la belleza de la simplicidad y la fuerza de la verdad interior. Si este viaje por la filosofía de Diógenes resonó en ti, si encendió una llama de cuestionamiento y la búsqueda de más autenticidad en tu vida, te invito a suscribirte al canal. Juntos, podemos continuar explorando estas sendas de sabiduría que nos ayudan a navegar por los desafíos de la existencia con más claridad y paz interior.